by faith we see the hand of God in the light of creation's grand design. Bien, he puesto ahí separación bíblica, una doctrina olvidada. Hace varios domingos hemos estado tratando el tema de la separación bíblica. Hemos intentado definir lo que era una separación hacia y saliendo de, es decir, acercándonos al Señor con una visión de amarle, de servirle. La santidad, como veíamos, era justamente eso, un deseo de acercarnos al Señor. Y hablábamos de una separación personal y eclesiástica. O sea, cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos que tener muy claro que tenemos que acercarnos al Señor. Y cuando te acercas al Señor, vas a separarte del mundo, vas a alejarte de las cosas que al Señor no le gustan. Pero a la vez, también mencioné la necesidad de una separación eclesiástica. Y hoy veremos más esa separación eclesiástica. ¿Y qué nos referimos a separación eclesiástica? Bueno, es responsabilidad de cada iglesia, delante del Señor, entender lo que significa separarse de aquellos que andan desordenadamente, separarse de la apostasía, separarse del error doctrinal, separarse de las herejías, separarse de todo aquello que Dios no puede aprobar. Hay un dibujo ahí que hemos puesto donde se ve un creyente cristiano y un modernista infiel. Los modernistas enseñan que Cristo no es Dios, que la Biblia no es inspirada, que está llena de mitos. Los modernistas enseñan pues que el nacimiento virginal es un cuento para niños, que Génesis 1 al 10 es todo mitología y simbolismos. El modernista pues retira su confianza de la Biblia, pero continúa predicando, y continúa hablando, y continúa enseñando. Y de esta manera la apostasía sigue creciendo en nuestros días. Ahora, hablaremos más de la apostasía y de lo que es en otro estudio. Pero algo que debemos entender es el tiempo tan peligroso que nos ha tocado vivir a nosotros. Desde que apareció el modernismo, ha habido un montón de ataques contra las verdades de la Escritura. Y ahí Dios movió un corazón de personas para empezar a escribir unos libros y unos artículos y hacer unas reuniones y conferencias para defender los fundamentos de la fe cristiana. Y dentro de estas enseñanzas, una de las cosas que estos hermanos empezaron a enseñar era la separación bíblica. La doctrina de que yo debo vivir una vida que agrade al Señor, separado del mundo, de la mundanalidad y separado del pecado. Pero también una separación eclesiástica donde yo debo separarme, dejar de colaborar con cualquier iglesia, entidad o hermano que no sigue la sana doctrina. Y la enseñanza de estos hermanos fue vital durante los años 1900 en adelante para establecer un montón de iglesias sólidas doctrinalmente. Y estas iglesias fueron grandemente usadas por Dios. Y los hermanos que ellos tuvieron fueron grandemente usados por Dios. Es cierto que al final el error de estas iglesias fue caer en un legalismo. Y como alguien dijo, si Satanás no puede hacer de ti un liberal, un modernista era un legalista. Y empezaron a enseñar cosas que eran hombre o doctrinas de hombres y no de Dios. Y los que me conocéis sabéis cómo yo me he opuesto directamente al legalismo. Y cómo yo he intentado enseñar a nuestra propia iglesia la necesidad de vivir en la vida del Espíritu. No satisfacer los deseos de la carne, pero que cada uno de nosotros es responsable ante Dios de sus propias convicciones y de sus propias direcciones espirituales. Y como iglesia, por otro lado, tenemos la responsabilidad de enseñar los principios de separación bíblica. Algunos, hace poquito que estáis entre nosotros, pero a lo mejor nos preguntaréis, ¿cómo es que no tenemos comunión con iglesias carismáticas? De hecho, algunos habéis venido de iglesias carismáticas, ¿verdad? Y los que habéis venido sabéis del error de las iglesias pentecostales y del carismatismo y de los que enseñan esa teología de la prosperidad y de todo el show y parafernalia que hacen. Y os habéis dado cuenta que nosotros no tenemos comunión con esos hermanos, los que hay ahí, o con esas iglesias, porque creemos que no andan conforme a la sana doctrina
Y como veremos hoy, tenemos que separarnos. Otro lado es el movimiento ecuménico. Nosotros hicimos una conferencia con la Fundación Bíblica sobre cómo debíamos separarnos de la Iglesia Católica. Ahora, es claro, ¿verdad? No hay otro vicario que no sea Jesucristo. Las enseñanzas de la Iglesia Católica son erróneas y no pueden ser bendecidas ni aprobadas por Dios. Me es triste escuchar que hay iglesias que conocemos, iglesias cercanas, que tienen reuniones de oración conjuntas con el cura, o conjuntas con la Iglesia Católica, la semana de oración. Ahí se reúne la Iglesia Católica del pueblo, la Iglesia Evangélica del pueblo, y todo el mundo se reúne, cuando la Biblia dice que debemos separarnos. Me es triste ver como algunas de las iglesias que una vez fueron firmes en establecer esa separación bíblica, han dejado de creer en esa separación bíblica. No sé si han dejado de creer, pero al menos de practicar esa separación bíblica. Nosotros venimos de iglesias, y recordad a algunos de los pastores que tuvimos, que tenían las cosas muy claras. Nunca se les hubiera ocurrido en la cabeza ir a un local de una iglesia carismática a realizar cualquier tipo de actividad, porque creían en el principio de separación bíblica. Hoy en día se están dejando estas buenas costumbres. Y entonces la pregunta que me he hecho a mí mismo es, ¿estábamos equivocados antes o estamos equivocados ahora? ¿Debemos seguir con esos linderos antiguos, con esas sendas antiguas? ¿O acaso esas sendas antiguas eran erróneas y debemos hacer otra cosa? Y los que habéis podido visitar otras iglesias o venís de otras iglesias, a veces hablamos con hermanos, ¿verdad? Que el mundo evangélico está hecho un caos. Está hecho un verdadero caos. Y me pregunto si nosotros estamos siendo empujados por la corriente de ese mundo evangélico donde todo es aceptable. Ahora, una vez más, no quiero caer en el legalismo, pero no dejemos las antiguas sendas que nos enseñaron y movamos los linderos antiguos que pusieron nuestros padres, porque eso fue lo que ha protegido a nuestras iglesias. Y si yo ahora empiezo a tener comunión con los carismáticos, ¿cómo voy a enseñar a los jóvenes que el carismatismo está mal? ¿Cómo voy a enseñar a los hermanos de nuestra iglesia que han venido de esas iglesias carismáticas y han visto el show de esas iglesias, que esas iglesias no enseñan las buenas costumbres? Entonces debemos poner esto a la luz de la palabra y ver qué es lo que la Biblia enseña. Y rápidamente, porque apenas tengo 40 minutos más o menos, no va a ser largo, pero vamos a intentar ver algunos principios. Hemos visto ya algunos, de hecho, voy a ir rápido con estas 8 proposiciones que vimos. La primera, la base de la separación se encuentra en la naturaleza y en el corazón de Dios mismo. Dios es un Dios separado. La Biblia dice, muy limpio eres de ojos para ver la maldad. Y estuvimos viendo todo eso, por eso estoy yendo rapidísimo, me he saltado la segunda. La segunda, todos los creyentes están posicionalmente separados. Es decir, nosotros al estar en Cristo hemos sido separados de Dios, del mundo para estar en Cristo. Somos una nación santa, apartada para los usos del Señor. Tercera proposición, todos y cada uno de los creyentes, habiendo sido separados posicionalmente para Dios en Cristo, son responsables de andar y conducirse de una manera digna y consistente con esa posición y condición. Es práctico. Si yo soy separado para el Señor, debo ser santo porque Él es santo. Tú no puedes ser creyente y vivir como el diablo. Hay algo que no funciona, ¿verdad que sí? Si estás en Cristo, has sido llamado a la santidad. Proposición número 4. La separación bíblica tiene 2 aspectos. Separación de y separación para o hacia. Es decir, yo me separo del mundo y me voy hacia o para Dios. Porque el error que caigo es que si me separo del mundo, pero no voy hacia Dios, voy a terminar siendo un legalista. La carne religiosa, esto es algo que no se entiende. Hay muchos beatos, hay monjas, hay monjes, de todo tipo, desde cristianos a budistas, que son muy santos, muy santos. Pero su santidad está basada en sus propias obras para intentar alcanzar su propia justicia. Sin embargo, la separación bíblica nos separa del mundo y del pecado para acercarnos a Dios. Y cuando estamos ahí en Dios, nos damos cuenta que todo lo que somos es por pura gracia. Por eso es que yo no puedo hacer nada para que Dios me acepte más, porque Él me acepta tal y como soy. Ni puedo hacer nada para que Él me ame menos, porque su gracia ya ha sido suficiente para conmigo. Pero tenemos que ver esa realidad del doble dirección de la santidad. Y vimos todos estos versículos, si recordáis, en esa predicación vimos todos estos versículos. Proposición 5.
Dios ha hecho diferencia entre los salvos y los inconversos. Y Dios demanda que esta diferencia sea evidente y bien definida. De aquí la necesidad de separación. Hermanos, no estamos en contra de la gente incrédula, atea. No voy a hacer una guerra contra ellos, no voy a hacer una guerra contra los que tienen otra manera de vivir. Pero la Biblia es clara. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son, entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre lo santo y lo profano. Dios marca la diferencia. Si hay alguien que se molesta con esto, hable con Dios, no hable conmigo, porque es invento de Dios. Así que tenemos que ver esa diferencia que hace Dios. Vimos todos estos versículos: la muerte, las tinieblas, la noche, la injusticia, el incrédulo, en diferencia, la vida, la luz del día, lo hallado, la justicia, el creyente, la vida eterna, todas estas diferencias. Y no hay término medio, no hay un lugar medio. Proposición 6. El creyente ha de estar separado, no aislado. Vivimos en el siglo XXI, nos guste o no nos guste. Yo tengo teléfono, tengo tele, no la veo, pero la tengo. Tengo YouTube, tengo vídeo, tengo televisión, trabajo, tengo un coche, ¿verdad? Vivimos en el mundo, no estamos aislados en una cueva. No, no estamos en una cueva. Vivimos en una sociedad sin Dios, como luminares en medio del mundo, como sal de la tierra. Por eso no podemos estar aislados. Y esto lo vimos también rápidamente, lo paso. Tenemos que ser testigos a todos los hombres, embajadores de Cristo, predicar el Evangelio, alumbrar como una luz. Debe hacer el bien a todos los hombres, debe andar sabiamente entre los hombres, debe orar por todos los hombres. Veíamos todos estos principios, ¿verdad? Debe dar a conocer su gentileza a todos los hombres, debe honrar a todos los hombres y debe tener un buen testimonio ante los hombres. Y hay un montón de citas que estuvimos viendo y ha sido una lista larga. Precioso de ver cómo Dios nos ha puesto aquí para ser luz en medio del mundo. Proposición 7. Dios manda apartarse de todas las prácticas y asociaciones mundanas y de los placeres pecaminosos. ¿Debo comentar en ello? Pues claro, ¿verdad que sí? Hemos sido llamados a la santidad. Hemos sido llamados a salir de aquello que a Dios no le gusta. No le gusta. Si voy a ponerlo de esta manera, ¿tú irías a un lugar con tu hermana pequeña? Si tú no puedes ir a ese lugar con tu hermana pequeña, no vayas, o con tu hermanito pequeño. Si hay algo que crees que le va a influenciar, no vayas, ¿verdad? Que es así de lógico. Ponerlo más alto todavía, ¿tú irías a un lugar donde Cristo no iría? La santidad, hermanos, es una clara diferencia. Esto nos enseña en las iglesias. En esta tarde estamos viendo una doctrina olvidada en las iglesias. Las iglesias dicen: vive como quieras, vive como el mundo vive, porque ya has sido aceptado por Dios. La Biblia no dice esto, La Biblia nos llama al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a que dejemos en cuanto a la pasada manera de vivir. Y eso incluye las prácticas y también los lugares que íbamos donde el pecado era invitación. Un creyente no tiene por qué ir a las discotecas, no tiene que ir a las discotecas, no tiene que ir a los botellones a emborracharse. Eso no es del Espíritu, es de la carne. Y por lo tanto, como creyentes, tenemos esa demanda de Dios de apartarnos de toda especie de mal. En octavo lugar, Dios demanda que nos separemos de un hermano cristiano inmoral. Y esto es chocante, pero es lo que la Biblia enseña. Y voy a empezar a ir rápidamente en la preposición 9. Dios demanda la separación de toda apostasía religiosa. Ahora he ido rápido en este repaso y voy a dedicar ahora a esas dos últimas proposiciones más tiempo, vamos a ver algunos versículos. Pero habéis visto, ¿verdad?, la separación bíblica hasta dónde llega. Llega al punto de donde si un hermano que se dice ser creyente vive en contra de la palabra de Dios, la Biblia dice: con el tal ni aun comáis. Separación bíblica, ¿verdad que sí? Ahora, en esta novena proposición vamos a ver un pasaje. Me gustaría que me ayudaseis, como hacemos por las tardes, leyendo un pasaje en 2 de Corintios 6, 14. Y si alguien puede buscar Apocalipsis 18, 4. 2 de Corintios 6, 14 al 7, 1. Juan, ¿lo tienes ahí, hermano? ¿Puedes leerlo, hermano Juan?
Primera de Corintios, segunda de Corintios, perdóname. Segunda de Corintios 6, 14. Apocalipsis. Ah, tú buscas Apocalipsis, vale. Bueno, 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hasta el 7.1? Hasta el 7. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y Apocalipsis 18.4. Sí, José, hermano. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bien, ahora, quiero haceros esta pregunta. ¿Es esto la Biblia, lo que hemos leído? 7.1, ¿puedes leer, Marta? Falta el 7.1, sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, qué versículo tan tremendo. ¿Es esto la Biblia? ¿Es esto palabra de Dios? Amén, lo es. ¿Es autoritaria para mi vida? Sí, lo es. ¿Es autoritaria para la vida de esta iglesia? Sí, lo es. Entonces, si es así, debemos obedecerla. Debemos obedecer lo que la Biblia dice, no lo que el pastor Pedro Piñol dice. Yo puedo equivocarme, así que aseguraros que lo que digo en mis labios es conforme a la palabra de Dios. Pero si es conforme a la palabra de Dios, la responsabilidad de obedecerla y seguirla no es conmigo, es con Dios mismo. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. He puesto ahí un yugo desigual en ese dibujo, y sabéis todo lo que es un yugo, aquí en tierra de payeses, en tierra de campesinos, que es Castellbisbal, habéis visto a veces años ahora ya no, a esos dos bueyes arando la tierra con una especie de madera gruesa, en forma de puente, agarrando los dos bueyes. Un yugo desigual es cuando tú agarrabas un buey y ponías a su lado un burro, un asno. Era un yugo desigual. Desigual en altura, desigual en fuerza, desigual en carácter. Y eso no te deja trabajar bien. Es un yugo desigual, no puede funcionar bien. En la Biblia, el asno es un animal que no es redimible, no se puede redimir. El buey es un animal de sacrificio. El burro en la Biblia, y no es un insulto, es tipología bíblica, simboliza al incrédulo. De hecho, lo único que podías hacer con un burro era partirle el cuello. Lo único que podías hacer. Cuando en los sacrificios habla que el buey podía ser troceado, sangrado, el burro nada. Para matarlo se le partía el cuello. Ahora, la Biblia nos da otra tipología del cuello en la Biblia, es la voluntad. Hay un versículo que dice, ¡oh, duros de cerviz! Esto es la cerviz, ¿verdad? ¿Cómo decimos esta última cosa que hay aquí? Ya te vendrá el huesecito este de aquí. Bueno, el atlas, esa es la palabra que buscaba, el atlas. Lo único que podían hacer era romper el cuello, porque el cuello representaba la voluntad, y si habéis intentado cabalgar sobre un burro vais a ver lo difícil que es dirigirlo. Un yugo desigual es cuando nosotros ponemos a trabajar juntos a un creyente con un incrédulo intentando hacer la obra de Dios. Básicamente es eso. Todos trabajamos, y no estoy diciendo que dejemos a nuestro trabajo, ni estoy diciendo que el pobre jefe es un burro. No estoy diciendo eso, ¿de acuerdo? Lo que está simbolizando la Biblia es eso. Tú no puedes poner a dos animales diferentes a trabajar en la tierra, y tú no puedes poner a un increyente y un inconverso a trabajar en la tierra de Dios. Para conseguir los métodos, perdonadme, los resultados de Dios, debes seguir los métodos de Dios. Con el objetivo de tener más audiencia, tú no puedes montar un show aquí para tener más gente en el local. Y dices, mira, que bien, he conseguido más gente en el local. Sí, pero has conseguido la aprobación de Dios. Esa es la metodología que muchas iglesias están siguiendo. Arman un concierto, hablan un show, invitan a un montón de personas y se sienten que Dios ha bendecido.
Pero hermanos, no podemos decir que la bendición de Dios cae sobre un lugar donde hay un montón de personas. Muchas veces la obra de Dios se hace en lugares donde hay muy pocas personas. En el Monte Carmelo había un profeta de Dios y el resto estaban pegando botes y haciendo un montón de ruidos y un montón de show. ¿Y dónde estaba Dios? Con un hombre. Y ahí se manifestó el poder de Dios. Pero vemos eso porque cuando un buey y un asno estaban bajo un mismo yugo, estaban comprometidos en un mismo trabajo. Estaban en un mismo equipo, trabajando juntos para lograr metas y objetivos comunes. Los creyentes no deben trabajar juntos en cooperación con los incrédulos. El ejemplo en Esdras 4, 1 al 5, cuando, y recordad ese pasaje ahí, están edificando, están trabajando para el Señor y el enemigo intenta desanimarlos, intenta destrozar, no puede, ya venimos y te ayudamos. No. No podemos trabajar juntos con los incrédulos. El Señor Jesús nunca reclutó a incrédulos para llegar adelante a la obra de Dios. ¿Lo habéis notado? ¡Wow! Para un momento había uno que era incrédulo. Judas, el que le entregó. Y eso nos sirve aún de ayuda y entendimiento de decir que en el campo ministerial, si tú tienes personas incrédulas trabajando para ti, más tarde, más temprano vas a tener problemas. Si queremos hacer la obra de Dios usando los métodos de Dios, tenemos que asegurarnos que todos los que sirven son creyentes, son separados, están viviendo para el Señor. Más tarde, más temprano, si no es así, tendrás problemas. El jugador de fútbol nunca pensaría en pasar la pelota a un miembro del equipo opositor. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Sin embargo, hoy en día estamos viendo eso. Ahora, hay pasajes en la Biblia que son muy fuertes. Y uso esto adrede para que nos demos cuenta de lo que la Biblia está diciendo. Hay varios pasajes que demandan la separación no solo de incrédulos en ese aspecto de unirse a la obra de Dios, sino de falsos maestros y de apostasía religiosa y de hermanos, no digo incrédulos, digo hermanos que andan desordenadamente. Vamos a verlo, Romanos 16, 17. Vais a tener que ir rápidamente, me ayudáis ahí a buscar los versículos, así participamos. Romanos 16, 17, Tito 3, 10, 2 de Juan 10, 2 de Timoteo 3, 5. Vamos a ver esos pasajes y después también Gálatas 1, 8, 9. Primeramente Romanos 16, versículo 17. ¿Quién tiene Romanos 16, 17? Rosa, sí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos, los que causan tropiezo, división, debemos apartar de ellos. Ahora, voy a ir con cuidado diciéndoos algo. Yo he estado con los Amish ahí en Pensilvania, una cultura muy especial. Ellos tienen una cosa llamada shunting. Si tú haces algo, te hacen una X, te echan de la comunidad y nunca más puedes regresar a la comunidad. Los grupos sectarios tienen también esto. Si no eres como ellos, te echan fuera, no quieren saber nada. Impiden que la familia hable contigo. Impide que cualquier persona que se una a ti, ya se separan de ellos. Esto no es el tipo de separación bíblica. La separación bíblica tiene el objetivo de hacer que esa persona se arrepienta, pida perdón, restablezca la comunión y vuelva a la iglesia. Es muy diferente. Pero de todas maneras, hermanos, vemos que si hay alguien que está causando división en una iglesia, lo mejor es apartarse de ellos. Cuando alguien visita y me dice que ha estado en 5 iglesias, sé que la sexta será la mía. ¿Entender lo que quiere decir? Una persona que viene con problemas, al final va a dar problemas. Y debemos vigilar a este tipo de actitud porque hace daño a la iglesia. Vamos a otro punto, a Tito 3.10. ¿Tienes Tito 3.10? No, ¿qué has dicho, Gálatas? Gálatas 1.8 y 9. Tú buscas Gálatas. ¿Quién tiene Tito? 3:10. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, no solo aparte de ello, amonéstale, corrígele en el amor del Señor. Pero hermanos, aquellos que vienen a hacer división a una iglesia, la Biblia dice, deséchalo. Su carácter va a hacer daño a la obra de Cristo. En 2 de Juan, capítulo 10.
Segunda de Juan, capítulo, perdonadme, versículo, no tiene tantos capítulos, ni mucho menos. Segunda de Juan 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Wow, la doctrina a la que se refiere es que la doctrina de Jesucristo como Hijo de Dios. Yo he usado este versículo a veces hablando con los testigos de Jehová, falsos testigos. Yo hablo con ellos, oro por ellos, pido al Señor que los llegue a la luz, pero no les digo bienvenidos a mi casa, porque están insultando a mi Señor. Están rebajando a mi Señor a un mero hombre. Están enseñando falsa doctrina. Yo no puedo hacer nada con ellos. ¿Os podéis imaginaros que yo aquí un día invite a los testigos de Jehová? Vamos nosotros al salón de los testigos de Jehová a hacer una actividad. ¿Ah? A lo mejor tienen un local más grande que el nuestro, podríamos ir ahí a hacer una actividad. ¿Verdad que no nos pasaría esto por la cabeza? Porque creemos en el principio de separación bíblica. Vamos a otros, a esto se evita, 2 Timoteo 3:5. ¿Quién tiene ese nombre? Sí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Palabras fuertes, ¿verdad que sí? Separación bíblica implica separarse de aquellos que tienen apariencia de piedad. Antes os hablaba de un hermano que está teniendo reuniones con católicos para orar juntos. Apariencia de piedad, qué bueno, vamos a hacer algo juntos. Apariencia de piedad, pero va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. La palabra apariencia, ahí en el griego, tiene algo que ver con la apariencia externa. Solo Dios conoce el corazón. Yo puedo engañaros a vosotros, a Dios no le engaño. La apariencia dice mucho de una persona, sin duda alguna. Hay un estudio que se llama lenguaje no verbal, a mí me encanta, me lo paso pipa con el lenguaje no verbal. Y observo, y soy muy observador. Voy a hacer el curso con Ana sobre el rostro. Ana Medina tiene un curso sobre el rostro, no mi hija Ana. Y voy a hacer porque dice mucho el rostro, ¿verdad?, de la personalidad. Pero hermanos, la apariencia de piedad indica que hay algo dentro que no es piedad. Y lo mejor que puedes hacer es evitarlo. Porque al final van a dañarte, van a desviarte del camino correcto, te van a llevar al error. Por eso tenemos que evitar como iglesia aquellos que tienen apariencia, pero no son piadosos. Y Gálatas 1:8-9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente de los que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito por la eternidad. ¿Qué palabras Pablo utiliza tan fuerte, verdad? Pensé que Pablo tenía que ser cariñoso y amoroso y humilde. Yo doy gracias a Dios por los soldados. Yo doy gracias a Dios por las vallas de protección y por las murallas y las paredes. ¿Sabéis por qué? Porque una muralla no protege para que los que están fuera no entren, sino que protege a los que están dentro. Las murallas nos protegen, los soldados nos protegen. Y Pablo era un soldado de Jesucristo, sabía por qué luchar. Y no tuvo, como decimos en castellano, pelos en la lengua para decir anatema, anatema. Uno de los problemas de la iglesia del siglo XXI es que bendice lo que Dios maldice. Dice bueno a lo que Dios llama malo. Y lo peor de todo es que tacha, persigue y condena a los atalayas que Dios pone para defender la verdad. Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Predicando un tipo de mensaje que estoy predicando esta tarde, no me voy a hacer ni un pastor famoso ni popular. Lo sé. Pero alguien tiene que hacer sonar el cuerno en medio del campamento y decir el enemigo nos está derrotando. Y en esta tarde estoy haciendo sonar el cuerno. Porque estoy viendo que nuestras iglesias se están apartando de lo que una vez fue claro entre nosotros para seguir moviendo los linderos antiguos y dirigirse hacia un lugar de compromiso y de error que terminará destruyendo las siguientes generaciones en nuestras iglesias. Un día nuestras iglesias serán igual que las demás. No marcaremos la diferencia, porque habremos dejado una de las doctrinas más importantes de las Sagradas Escrituras.
el principio bíblico de separación. Ahora hay más, me gustaría verlo en esta tarde rápidamente, la proposición 10, y voy a volar, darme un poquito más de tiempo en esta tarde. El creyente obediente tiene que separarse de todo hermano cristiano que consciente y voluntariosamente desobedece la palabra de Dios. Esto incluye la separación del creyente que desobedece los mandamientos. Un creyente vive en adulterio, voluntariamente, abiertamente, y dice ser creyente. Ese creyente tiene que ser puesto bajo disciplina en la iglesia. Y si no se arrepiente, debe haber una denuncia abierta y pública de su pecado. Ahora, debemos estudiar con atención los pasajes de la Escritura que nos muestran este ejemplo como otros. Segunda de Tesalonicenses 2:15, ¿me ayudáis de nuevo? Y veremos ahí 5 mandamientos. En Segunda de Tesalonicenses 2:15. Javi, ¿lo tienes ahí? ¿Tienes uno de los pasajes? A ver quién va más rápido que Javi. En 2 Tesalonicenses 2:15. Rosa ha ido más rápido. Sí, Rosa. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Habéis visto lo que dice Pablo? Estad firmes. Si tienes buena doctrina, no te muevas. Manténla. Está firme en esa buena doctrina. La buena doctrina es lo que salva a la iglesia. Por lo tanto, mantente firme. La palabra "y firme" literalmente quiere decir defender tu posición, defender tu tierra. En términos militares, tú tienes una posición y tú dices, de aquí no me muevo, de aquí no me echáis, y la única manera de frenarme es matarme, pero de aquí no me muevo. Eso es estar firmes. 3:6, ¿quién me lee 2 Tesalonicenses 3:6? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Bien. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y un pasaje más, 14:15, ¿habéis leído 14:15? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ajá. ¿Sigo? Sí. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Bien, ¿es clara la Biblia? Hay 5 cosas que nos dice a los que hermanos, y dice que son hermanos, y la Biblia nos trata, nos dice, nos enseña que nuestra comunión debe ser en el Espíritu, que debemos amar al hermano, que debemos perdonar al hermano. Recordad esas lecciones, ¿verdad? Que si tienes algo contra tu hermano lo arregles. Pero en estos pasajes la Biblia dice que si un hermano anda desordenadamente, señaladlo, apartaos de él, no os juntéis con él, no lo tengáis por enemigo, amonestadle. Y eso es también palabra de Dios. A veces me he preguntado cómo es que hay personas predicadores que tienen un montón de gente en sus iglesias. Yo veía uno llamado Cash Luna. Cash Luna, la palabra cash quiere decir dinerito. Cash. Y así es. Dios conoce el corazón de este hombre, yo no. Pero me pregunto, ¿cómo es que tiene tantos seguidores cuando ves la cantidad de errores doctrinales que tiene y herejías que tiene? ¿Sabes que Dios puede entregar a la ceguera? Si tú quieres seguir a un líder ciego, vas a terminar siendo tú mismo ciego. Y pienso que realmente ha sido un juicio de Dios sobre los mismos seguidores de este hombre. Porque este hombre no predica la verdad, es un apóstol del error. Y sin embargo le siguen, y le oyen, y le creen por multitudes. En definitiva es porque la gente que le sigue quiere lo mismo que él está predicando. ¿No me gustaría que yo os predicara que Dios os va a bendecir? Mirad mi traje tan bonito, mi corbata de seda, mirad mi cartera llena de dinero. ¿Sabes? Si tú quieres ser como yo, ¿verdad que sí? Sígueme. ¿Y qué hace la gente? Por su propio corazón envidioso siguen a este hombre para conseguir lo mismo que él tiene. Pero hermanos, ¿qué profeta del Antiguo Testamento vistes que predicó un mensaje que consolaba al pueblo, dándole los caprichos que quería? Ninguno. Uno de los mensajes de los profetas eran duros, pero eran mensajes de Dios. Ahora, ¿quiénes son los desordenados? Vamos a intentar definirlo.
Cuando hemos leído ahí ese pasaje, toma nota de cada vez que lea la palabra desordenadamente, lo hemos visto, ¿verdad? Es la misma palabra que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:14, ahí habla de ociosos. La palabra griega significa no guardar el orden, andar fuera de línea, estar fuera de lugar. Era un término militar que se usaba para los soldados que marchaban fuera de orden, no guardando las filas, quebrando la fila. Los que habéis estado en el ejército y habéis marchado, recordad ese tiempo donde tienes que cambiar el paso porque vas a paso mal y de repente hay uno que sale de la línea y viene el sargento de entrenamiento, te da una de colleja hasta que coges el paso. Es un término militar, andar desordenadamente fuera de la fila. Se usaba para una persona que no cumple con sus deberes y evade sus obligaciones. La palabra significa lo contrario de sumisión. De modo que esta palabra describe a una persona que no está dispuesta a someterse a la autoridad. Él se niega a inclinarse ante la palabra de Dios, ante Dios mismo. Se niega a ceder ante la autoridad de quienes están sobre él. Eso es andar desordenadamente. Es no obedecer los mandatos y enseñanzas de la palabra de Dios. Es la actitud del burro que os decía antes, mi voluntad, ¿verdad? Mi servir, dura, en vez de doblegada a la voluntad del Señor. Más y más en las iglesias se llenan de personas con un gran poder de personalidad, de autoridad, de prepotencia, y no se someten a la palabra de Dios, y al contrario, quieren ellos mandar por encima de la grey en vez de servir a la grey. Estamos viviendo en ese tiempo y creo que es parte de la apostasía de nuestros días, donde en Israel, recordad un ejemplo ahí en Israel, que hubo un momento en que Dios dio niños como reyes a Israel. Eso fue un juicio de Dios. Dios sacó a los líderes de la nación de Israel y en vez de poner hombres, puso a niños para que dijeran al pueblo de Israel. Hoy en día una de las características de las iglesias es que hay niños dirigiendo las iglesias. No me refiero a niños de edad. Falta de congruencia, falta de integridad, falta de responsabilidad, falta de carácter, falta de tomas de decisiones. Y la iglesia, cada uno hace como en el tiempo de los jueces, que hace lo que bien le parece delante de sus ojos. Falta de dirección. Y eso es un juicio de Dios, hermanos. Es un juicio de Dios. No es la bendición de Dios, al contrario. Señor, levante en medio nuestro hombres de Dios que no tengan miedo de decir lo que la Biblia enseña. Los profetas de antaño, su primera frase era, así dice el Señor. Y esa debe ser también nuestra primera frase. Pablo recuerda estas cosas. En 2 Tesalonicenses 3:6, compare este versículo con 2 Tesalonicenses 2:15, lo hemos leído. Estos hermanos desordenados también eran culpables de no atenerse a las doctrinas que les habían sido enseñadas. Si una persona no se atiene a las doctrinas de los apóstoles, esta está en problemas, porque los apóstoles la recibieron directamente de Dios. Y la Biblia me dice, sepárate de los tales. Antes he empezado diciendo este estudio, nosotros como iglesia no tenemos relación ninguna con carismáticos. No porque no crea que son mis hermanos. No son, pero están sinceramente equivocados. Y cuando veo lo que los líderes hacen, esos líderes tienen que ser denunciados por sus falsas enseñanzas. Y si uno no tiene la doctrina que el Señor enseña, hermanos, tenemos que ver que esa persona anda en problemas delante de Dios, no conmigo, sino con Dios. ¡Ah, pero las cosas le funcionan! ¡Tienen los locales llenos! Sí, sí. ¿Y desde cuándo valoramos la obra de Dios por un local lleno? ¿Desde cuándo? ¿Quién nos ha enseñado la clave del éxito? El mundo. Cuando los filisteos robaron el arca, la pusieron encima de un hato de bueyes y se la llevaron. ¿Recordad el pasaje? David quiso hacer lo mismo y Uza, cuando vio que se caía, tocó el arca y murió instantáneamente. ¿Por qué a los filisteos Dios les permitió hacer algo, pero a su hijo Uza lo mató y lo juzgó? Porque Dios tiene un método para hacer sus cosas y ese método se llama santidad. Y el arca debía ser llevada en los hombros de los levitas y así debía ser llevada, no de otra manera. Y cuando los hijos de Dios imitaron la manera de obrar del mundo, Dios envió juicio. Hay un juicio pendiente sobre la iglesia.
cuando la iglesia imita las maneras del mundo para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, volvamos a llevar nuestra carga sobre los hombros. Debemos ver esto, es duro lo que estoy diciendo, pero debemos verlo. ¿Cuál es la medida que debemos hacer? La corrección, la predicación, la enseñanza. La historia de la iglesia, y con esto voy a terminar ya, nos da lecciones de esto. La historia de la iglesia ha probado una y otra vez que la separación es la única solución contra la apostasía. No hay un solo ejemplo en toda la historia de la iglesia en que una denominación se ha apartado de la palabra de Dios y que luego, un tiempo después, haya regresado a una posición bíblica sólida. Cuando una iglesia se aparta de la verdad, es muy difícil que vuelva a la verdad. Es muy difícil. Es triste, pero cierto, que la única respuesta efectiva es salir de en medio de ella y separarse. Dr. John Whitcomb, un hombre de Dios, un gran escritor, un gran teólogo, dijo esto: la única posibilidad de preservar su verdad es separarla de todas las formas de error y compromiso. La negativa de reconocer este hecho fundamental es la fatal equivocación del ecumenismo eclesiástico moderno en todas sus formas, incluso el ecumenismo evangélico. La verdad no puede ser preservada mediante el compromiso, y el compromiso no puede evitarse sin la separación. Esta es una fórmula que el pueblo de Dios ha descubierto a través de los siglos de triste experiencia con la debilidad de la naturaleza humana caída en presencia del Dios de este siglo, y especialmente por la explícita enseñanza de la palabra de Dios. Otro escritor, Ed V. Meyer: no hay un solo héroe o santo cuyo nombre brilla en las páginas inspiradas que cambiara sus tiempos desde adentro. Todos, sin excepción, han elevado su voz: salgamos fuera del campamento. Y se han unido a la constante corriente de los mártires, confesores, profetas y santos, de los cuales el mundo no era digno, pero que puede trazar parentesco a aquel de quien está escrito que él padeció fuera del real. Hemos leído ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Salid de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Separación bíblica. El gran hermano G. Campbell Morgan dijo esto: hay una tolerancia que es traición. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿verdad? Hay una paz que acaba en parálisis. Hay momentos en que la iglesia tiene que decir no a quienes buscan la comunión con ella para hacer su obra en base al compromiso. Mantenerse apartado puede producir ostracismo, persecución, pero mantendrá el poder y la influencia. Si la iglesia de Dios en las ciudades de hoy se mantuviera separada de los preceptos del mundo, apartada de las filosofías materialistas de las escuelas, manteniendo su testimonio de la todosuficiencia de Cristo y de la toda perfección de su salvación, aunque perseguida, aislada y golpeada, a ella se volverían los hombres en su hora de aflicción y tristeza y necesidad nacional. La razón por la cual los hombres no buscan hoy a la iglesia es porque ella ha destruido con su compromiso su propia influencia. El único poder de la iglesia es Jesucristo. El único poder de la iglesia es el poder del Evangelio. El único poder de la iglesia es el poder de la oración. El único poder de la iglesia es el poder del Santo y bendito Espíritu de Dios. Y cuando cambiamos estas cosas para seguir las filosofías de los hombres, los shows musicales, cuando dejamos todo esto para hacer que la obra de Dios sea hecha con incrédulos a la manera que el mundo lo hace, la iglesia ha perdido su poder, ha vendido su primogenitura y está siguiendo el error en vez de seguir la verdad. Por eso es que nosotros, al menos aunque seamos pocos, tenemos un gran capitán. No nos dejemos influenciar por aquellos que creen que los números hablan de la bendición de Dios. No nos dejemos influenciar por aquellos que creen que el tesoro y el poder y el oro es lo que muestra la bendición de Dios. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Nosotros está Jehová de los ejércitos. Amén. Cumplamos el llamado, cumplamos nuestro llamado sin compromiso alguno. Realmente abrazando la verdad, predicando el poder del Evangelio, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en el poder de su Santo Espíritu. Y dejemos que la eternidad hable por sí misma de lo que hicimos aquí en la tierra por el Señor.
Separación bíblica, separados del mundo, separados para Dios. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre, gracias por la carga de la predicación en esta tarde, necesaria para nuestra propia iglesia. Y pido, Señor, que tú la quieras usar para el bien de otras muchas, para el bien de otros muchos hermanos. Guíanos, Padre, para que nuestra iglesia te glorifique a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight.